Segunda hora de la mañana en Es Radio y viva Venezuela Libre, y vamos a contarles cómo está el tiempo en España. En lo político, asqueroso. En lo meteorológico, pues como tiene que estar. Un 24 de enero hace un frío que pela, exactamente igual que ayer. Va a seguir lloviendo y nevando en toda la mitad norte de la península, en las Baleares y también en las Canarias, que menos mal este año están teniendo bastante agua. En Aragón, sobre todo Huesca, pero por supuesto Teruel, no sé, lo mismo nieva hasta en Zaragoza, porque es a partir de 200 metros de altitud, que es más o menos la altitud teórica que tiene la mayor parte de la capital aragonesa. O sea que lo mismo, los niños de Zaragoza ven nevar, pues sorprende, ¿eh? Humedad, el frío, el cierzo, eso es lo corriente. Esos niños están muy curtidos. Ahora, ver nevar siempre alegra mucho. En Madrid hoy las temperaturas son algo más altas que ayer, que ya eran más altas que anteayer, ahora hay unos 10 grados, pero luego será por el pasmo de Carmena, el caso es que bajan las temperaturas. De momento tenemos 10 grados, pero no vamos a pasar de 13. La máxima en Huelva, 21 grados, temperatura típicamente canaria. Y la mínima, pues Teruel, pues lógico, otra vez se queda solo en el pelotón del pasmo, y dos que a veces aparecen, Gerona y Pamplona, 2 bajo cero. Bien, vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo que está sucediendo, lo comentaba a las 6 en Venezuela, es un verdadero milagro. Aunque siempre se dice que el ser humano apetece la libertad, no es verdad, no es verdad. El ser humano se acomoda a la tiranía porque el ser humano tiene miedo y ha sobrevivido a todo, a los dinosaurios, a las heladas, a las glaciaciones, a los caníbales y a todo, pues como ha podido. Es decir, el ser humano está hecho a la supervivencia, y en nuestro cerebro más profundo, los tres cortes, digamos, de cerebro que tenemos en la evolución, el primero, el más profundo, el cerebro reptiliano, se mueve por 2 cosas básicas: el miedo y la huida, para preservar la vida. Y por lo tanto, cuando hay tanta gente que se juega la vida por un hecho moral, que es el hecho de tener libertad, no de vivir, ni siquiera de comer, sino de poder libremente expresar tu opinión y ya no digamos elegir a quien te representa y poder seguir opinando lo que te parezca sobre el poder, bueno, pues estamos ante eso, es la civilización. La civilización es cuando la supervivencia material se convierte o da paso a una supervivencia moral, cuando el ser humano se convierte en algo más que una máquina de comer, beber, consumir, etcétera, e incluso votar en algún plebiscito. Y realmente la lucha de los venezolanos contra el comunismo ha sido, como la de los cubanos, extraordinaria. Espero que, por suerte para Venezuela, haya o bien una intervención militar de dentro o de fuera, porque lo que no hacen nunca los regímenes comunistas es irse por las buenas. Ni llegan por las buenas, ni se van por las buenas. Y si llegan mintiendo por las buenas, dan golpes de Estado, que es lo que hizo el Gorila Rojo y demás patulea. Pero ayer era verdaderamente emocionante ver, tras el discurso, dice, se autoproclamó, dicen los que van de periodistas. ¿Cómo que se autoproclamó? Se proclamó. Proclamarse lo hace uno, ya está auto. O sea, esto es el periodismo fino, calculen el basto. Pues ayer, el que ha sido elegido legítimamente por los venezolanos al frente de su parlamento, Guaidó, que es un chaval, tiene 35 años, parece que tenga 24, pero tiene una voz y tiene un valor tremendo, como toda la oposición venezolana. De pronto, después de tanta división y líos y tú y yo, etcétera, mientras morían en las calles, pues este chaval, que de pronto se encontró al frente del Parlamento, o jefe de la Asamblea, se ha encontrado también con que Maduro, recordarán ustedes, cuando perdió las elecciones, y además la Asamblea lo inhabilitó para seguir como dictador de Venezuela, se inventó otro parlamento en unas elecciones a las que solo concurrió él y que fue desconocido, despreciado y solo avalado por los sicarios del narcorrégimen. Los narcosicarios,
o los comunistas que con los narcosicarios defienden este régimen genocida, que ha provocado la peor catástrofe humanitaria, es decir, inhumanitaria, de la historia de América. Nunca, pero nunca es nunca, desde mucho antes de Colón, desde que llegaran, si llegaron por el estrecho de Bering, los primeros nativos del norte de América, nunca 4 millones de personas han huido del comunismo. Hombre, en Cuba es porque no han podido. Los que han podido han huido. Hay 3 millones de exiliados cubanos por 11 en la isla. Pero en principio huyó más o menos 1 millón cuando pudieron salir. Pero huir como en el último año de estampida 4 millones de personas de un país que no es Brasil, que no es China, y que no llegaba a 40 millones, 39 cuando se contaron la última vez con todos, y ahora debe tener pues 34, 35. Más los que no nacen, que por supuesto no nace ninguno, vas a nacer, si no tienen ni para el biberón. Nunca se había producido una situación de tal emergencia. Y sin embargo, en Venezuela hay que decir que hasta la Iglesia Católica, este papa peronista, procomunista, etcétera, hasta la Iglesia Católica ha sido heroica y se han mantenido siempre contra Chávez, que ha tenido el respaldo de la izquierda internacional y la cobarde aquiescencia, corrupta aquiescencia, de los que van de centro, de derechas, etcétera. Pero ayer, era emocionante ver cómo tras la proclamación de Guaidó, como lo que es el representante legítimo, el único representante legítimo del pueblo de Venezuela elegido en las urnas, la única asamblea, el único parlamento democráticamente elegido por el pueblo de Venezuela y el único que legítimamente puede dar paso a unas elecciones libres, que no han tenido en Venezuela, porque después de esas elecciones, ya con muchas dificultades, aún así aplastaron al régimen de Maduro, que está sostenido por los narcotraficantes, los traficantes del terror comunista y la basura política de la izquierda internacional. Países pequeños o grandes, basura en general. Regímenes totalitarios o corruptos por el narcotráfico. Porque recordemos que hay un triángulo de las Bermudas, de la corrupción, del narcotráfico y del terror comunista, que es Caracas, las FARC, La Habana, con un arrabal en Managua y un padrino que es Rusia. Y por supuesto, pues ahí están. Pero iban produciéndose las noticias. Estados Unidos reconoce a Guaidó. Estados Unidos, hay que conocer aquello. Allí, para hacer una cosa así, 27.000 consultas, tal, no, está claro. La OEA, que es la Organización de Estados Americanos, encabezada por el Grupo de Lima, reconoce a Guaidó. La Comisión Europea, silencio. El presidente del Consejo, gobierno, la Unión Europea, Donald Tusk, pide a todos los países europeos que reconozcan a Guaidó. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, gran amigo de España, gran amigo contra el golpismo catalán, pide a todos los países europeos que reconozcan a Guaidó. Macron anuncia que reconocerá a Guaidó. Y en ese momento dice, España, que es el país que más relación tiene con Venezuela. España está en manos de un gobierno fantasma, de un gobierno corrupto, de un gobierno golpista, que es el gobierno de Falconetti, Borrell y compañía, que están en manos de los sicarios del régimen narco-comunista de Venezuela, que es lo mismo que La Habana, que es lo mismo que Managua, que los crearon ellos. Y ayer veía la noticia realmente estremecedora, es decir, que Monedero, que tenía un despacho al lado de un etarra y al lado del Gorila Rojo, ha sido invitado a dar una conferencia en el CSDEN del ejército. Y no se levantaron, qué mal está el ejército español, yo pensé que estaba mejor, y no se levantaron 160 que estaban haciendo un curso y se fueron. A tan poca altura intelectual y moral
están los que hacen los cursos de oficiales en el ejército español, que cuando llega un sicario que ha cobrado $500,000 robados a los venezolanos en esta crisis, primero es invitado al CSD, que es una vergüenza para Margarita Robles. Y luego es una vergüenza que no se levantaran y se fueran. Que este malvado, este canalla, tenía el despacho al lado de un etarra y al lado del gorila rojo. Y no se levantaron. Y en la crónica del ABC va y sale uno, que debe ser el más tonto de la promoción, y dice, bueno, no ha sido un discurso político. Hombre, claro, es que él es comunista, tú eres tonto. Va a ir a decir, hay que acabar con el ejército, que es lo que dicen ellos. Pero no lo dicen allí, claro. Van a hacer propaganda. Bueno, pero lo fundamental, ¿qué pasó con el gobierno? Bueno, el gobierno, cobardemente, a las órdenes de Podemos y de Zapatero. Es decir, de los comunistas y de la corrupción. Y la oposición estuvo muy bien. Especialmente Pablo Casado, que se presentó directamente en Sol, hizo un discurso excelente, improvisado con los venezolanos, y fue con Ciudadanos, con Vox, los que salvaron la dignidad de España en un día que debería haber sido en el que el presidente del gobierno español y el jefe del Estado tendrían que haber dicho España está con Venezuela y contra la dictadura. Bien, vamos a contarles lo último que ha pasado, porque no dejan de pasar cosas. ¿Qué es lo que pasa en un régimen comunista? Que matan a la gente. Dicen algunos, ¡ay! Peligro de guerra civil. No, la guerra civil la tienen declarada los comunistas al pueblo de Venezuela hace mucho tiempo. Venezuela está en guerra civil, lo que pasa es que solo dispara un bando. Pero en guerra civil están hace mucho tiempo. El mundo está pendiente de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamaba presidente interino del país. Lo hacía en público ante miles de venezolanos que quieren ser libres, y sus palabras daban paso a una sucesión de reconocimientos internacionales, empezando por el de Estados Unidos y su presidente Donald Trump. En Caracas, Guaidó, María Corina Machado y otro grupo de opositores han estado reunidos hasta altas horas de la madrugada. En las calles de Venezuela, la represión y la violencia del régimen se hacen presentes. 17 personas habrían sido asesinadas, hay 70 detenidos y decenas de heridos. Maduro ha ordenado la detención de Guaidó y da 72 horas a los diplomáticos americanos para que abandonen el país. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! A firmar la nota diplomática, dándole 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Está el género asnal en decadencia en Venezuela. La verdad, en fin, es que ¿recuerdan cuando al gorila se le apareció un dron? Pero dijeron que era un atentado y tal. Bueno, cómo corrían. Como tuvieran delante un soldado de verdad, es decir, no un corrupto narcotraficante, que esa es la cúpula del ejército. Bueno, no todo el ejército está corrompido, obviamente. Y por supuesto, en cuanto tengan los soldados brasileños, los colombianos y los norteamericanos en el horizonte, bueno, siempre se ha dicho por el sector civil que un general venezolano antes morirá de parto que en el campo de batalla. Pues eso. Pero cuidado, porque ya dieron un golpe, un mini golpe, cogieron a Chávez y luego lo soltaron. O sea, es que, de verdad, aquello es un material humano. Pero ustedes oyen a este gorila, a este primate. Y España puede estar respaldando, porque está respaldando a este primate. A este zombie, a este zumbao, que iba con un pajarito, que decía que era Chávez, y un tío que hacía de mono, que andaba como un mono y que decía que era Chávez. Esta es la culta Europa, la basura europea. Pero afortunadamente en América las cosas han cambiado. A la proclamación de Guaidó le ha seguido una ola de reconocimientos internacionales, empezando por el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump. También Canadá, Brasil, Argentina, Colombia y por supuesto la Organización de los Estados Americanos. Entre los países que siguen apoyando a Maduro, México, Nicaragua y Cuba. Bien,
Es decir, el narcotráfico y la checa y el comunismo, como en España. El vocero del narcotráfico, el más singular, naturalmente, Zapatero, y luego pues los comunistas, Podemos y o Izquierda Unida. Errejón todavía no se ha manifestado, lo espero. Pero realmente lo de ayer fue de una rapidez emotiva. Es verdad que Twitter ahora ahorra mucha diplomacia. Pero ¿cómo se ha hecho esto? Seguramente las claves las vamos a ir conociendo en estas próximas horas. Martín Higueras es nuestro corresponsal en Iberoamérica. Martín, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, muy buenas madrugadas por aquí. Bueno, ¿Cómo estás? Sí, en fin, hay que levantarse y ante estos hechos hay que madrugar, no hay más remedio. Bueno, ¿cómo se ha producido, cómo se empieza a analizar ahora? Porque Perú ha sido, desde el principio, con Almagro y la OEA, pero ha sido Perú la clave, con el presidente anterior, en una postura de firmeza que hasta ahora nunca se había mantenido en la OEA ante un régimen comunista. ¿Cómo fue porque yo creo que fue inmediatamente o entre Estados Unidos y Canadá o prácticamente a la vez cuando Luis Almagro y el Grupo de Lima, que expresamente sacó una nota, hicieron público su apoyo a Guaidó? Fíjate, Federico, todos estábamos esperando desde muy temprano, primero la salida de los venezolanos a las calles, cosa que se hizo muy rápidamente en muchas ciudades, hubo una multitud en las calles, y luego lo que se esperaba era una juramentación, un acto en el que Juan Guaidó iba a obtener pues los poderes del Ejecutivo, no autoproclamarse como tú mismo has dicho. Esto se ha mencionado mucho también por aquí, por cierto, pero eso hay que descartarlo porque no así para nada algo similar, y se estaba esperando la reacción del gobierno de Washington. Ya ayer Mike Pence lanzó un video de apoyo a la oposición y se vio un Mike Pence, un ejecutivo estadounidense muy fuerte en contra de Maduro, aún más que en las últimas semanas, y de mucho apoyo a Juan Guaidó, con lo cual se esperaba una reacción también de Donald Trump hoy, y en cuanto lo hizo a través de las redes sociales, tú mismo lo has dicho, ahora Twitter pues ayuda mucho en este tipo de cosas, lo mencionó a través de Twitter, y a partir de ahí fue pues la luz verde para que se sucedieran todas las reacciones. Primero Luis Almagro ante una renovada hora de que el secretario general ya hace unos años, y luego siguió rápidamente Canadá, y efectivamente, como tú dices, Perú, que desde julio del año 2016, en que ya Ollanta Humala dejó la presidencia y entró Pablo Kuczynski, se posicionó claramente en contra de la dictadura venezolana, y a partir de ahí pues todos lo empezaron a hacer, ¿no? Iván Duque, Jair Bolsonaro están en Davos, en Suiza. Ellos lo hicieron ahí mismo también junto a la vicepresidenta peruana Mercedes Arauz, y a partir de ahí fue simplemente esperar a Chile también, a Argentina, Paraguay, en fin, e incluso a Ecuador, Federico Lenín Moreno, que ya sabemos que aunque ya fue en algún momento que se llama Lenín, Rafael Correro. Un tío que se llama Lenín, la verdad es que es un gesto digno de tal. No se llama Stalin porque no tuvieron tiempo, pero en fin. Así es. Y tú lo has mencionado y te he estado escuchando muy atentamente, Federico, y yo no voy a esconder la sorpresa de la región ante el silencio de la Moncloa del gobierno español, ¿no es cierto? Se estaba esperando una reacción de la Unión Europea claramente, tú has mencionado algunas opiniones, y ya está Francia, que ya se ha posicionado también, pero esperábamos pues una reacción de España, que claramente es el país europeo más cercano por varias razones a Latinoamérica, y no se ha producido. En cuanto a otros países, México no sorprende mucho, Andrés Manuel López Obrador ya sabemos de qué pie cojea. Otros países como Uruguay, que nunca suelen mojarse mucho en ese tipo de cosas, ahora mismo con Tabaré Vázquez al frente, por supuesto Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua estaba por descontado pues claro que cuál posición iban a tomar, pero todo esto se ha sucedido de una manera muy rápida, Federico, y eso es obviamente un enorme espaldarazo para Juan Guaidó. Aquí mismo en Lima, a las 6, 7 de la tarde, se reunieron una gran cantidad de venezolanos en un parque céntrico de uno de los distritos de la ciudad de Lima.
a gritar, primero a gritar agradecimientos al Perú. Hay 500.000 de venezolanos aquí mismo, ahora mismo en el Perú. Federico, ha sido pues una avalancha en los últimos meses, pero claro, incomparable ante la cantidad de venezolanos que existen en Colombia, por ejemplo, o también en Brasil, ¿no es cierto? Pero en fin, todos los países democráticos de la región se han posicionado muy rápidamente, y esto sin duda es muy importante para Juan Guaidó, ¿no es cierto? Déjame hacer un pequeño paréntesis. El problema que mucha gente está comentando aquí en la región es que Maduro se sostiene aún, sin duda gracias a la posición que ha tenido pues Rusia y China, ¿no es cierto? Recuerda que para Rusia Venezuela es importantísimo políticamente porque es su única puerta de entrada, y en cuanto a China pues ya tiene mucho porcentaje de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, totalmente que va, pero en fin, todo lo que sale de PDVSA se va a pagar una deuda pues que obviamente va a ser impagable para un régimen dictatorial como el de Maduro, ¿no? Bueno, pues Martín, muchas gracias. Cualquier novedad que se vaya produciendo, que seguro que se producirá a lo largo del día, pues nos iremos poniendo en contacto. Hoy te toca trasnochar. No hay problema, siempre lo solemos hacer, pero es un momento muy importante para Venezuela. Para Perú lo fue en el año 2000 cuando nos pudimos deshacer de Fujimori. Yo espero que esto sea, todos esperamos realmente en la región, que esto sea un día histórico. Ya lo ha sido, me parece. Esperemos que los próximos días pues se vayan sucediendo las noticias de una manera muy positiva. Muchas gracias, Martín Higueras. Y vamos a la parte, al cementerio de elefantes. Luego alguien dice, es que Europa, ¿qué Europa? ¿Qué Europa? Es que son antieuropeos. No, antieuropeo es la Unión Europea. La Unión Europea, sin atreverse siquiera, no es capaz ni de estar a favor de la dictadura, pero tampoco de la democracia. Una colección de burócratas extraordinariamente bien pagados que se ponen de acuerdo en no hacer nada, excepto seguir cobrando. Pues la Unión Europea todavía no ha fijado una posición común. Países como el nuestro, como España, están esperando esta respuesta para adherirse a ella. De momento, lo que sí reconoce es el mandato democrático de Guaidó. Para la eurodiputada Beatriz Becerra es obligación para la Unión Europea reconocer su mandato como presidente interino. El ministro Borrell cree que no hay que hacer seguidismo de nadie. De cara a la Unión Europea y ante la emisión de una orden de arresto que ya ha hecho Maduro a través del ilegítimo Tribunal Supremo, nuestra obligación como Unión Europea es protegerlo y reconocer a Juan Guaidó y al resto de los miembros de este gobierno de transición, que serían los vicepresidentes, para protegerlos y para que puedan ejercer. Nosotros lo que planteamos es que sea desde las propias instituciones europeas, de una forma transparente, que se organice una participación de Europa en la búsqueda de soluciones. Y a los que sean reticentes les hemos de decir que qué es lo que proponen como alternativa. Pues muy sencillo, echar a Maduro, que es lo que no queréis hacer. Se puede ser cobarde, muy cobarde, y luego se puede ser el gobierno del PSOE, que eso ya es una otra dimensión. Al lado del gobierno del PSOE, el gusano de tierra, la lombriz clásica, bueno, Mazinger Z y el guerrero del antifaz. Una pausa. Rubén Fernández, muy buenos días. Hoy es un mal día para la alcaldesa de Madrid, comunista desorejada desde el 77, hay que recordar, y para toda la patulea podemita. Nacida no en Venezuela, sino en las ergástulas y los despachos del Gorilato. Bueno, pues en estos momentos en Madrid lo que sí te puedo decir es que hay tráfico denso en el nudo de Manoteras, en la Avenida de la Paz y en Marqués de Vadillo. Tráfico denso también en la Gran Vía, en Sagasta, en Génova, en Carranza, en Alberto Aguilera y en el Paso del Prado. Vamos a saber hoy cómo se circula por el resto de España. Día complicado debido a la nieve y al mal clima. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández y vamos a contarles, hasta donde se puede contar en este gobierno de zumbados, de traidores, de desertores de sus obligaciones, etcétera, cómo ha no reaccionado, cómo ha desreaccionado o cómo ha reaccionado a favor de la dictadura del narcotraficante y narcocriminal
Nicolás Maduro, el primate que ha sucedido al gorila rojo. Lo ha hecho de una manera miserable y cobarde. Falconetti, tan chulo ante el espejo, en cuanto llega un momento de compromiso, es que, como dicen los castizos, se rila velocísimamente. Y no digamos Borrell. O sea, si alguien vuelve a decirnos que Borrell es, no sé, alguien importante, no, Borrell lo que tiene es un buen expediente académico. Políticamente es tan cobarde como le obliga a ser mantener el cargo. Iba a dimitir, antes morirá de parto que dimitiendo. Bueno, pero vamos con lo que pasó en la briosa reacción de un tío que no para de hablar, porque Falconetti te explica todo lo pasado, lo presente, lo futuro, los más ocultos pensamientos. Yo soy el presidente del gobierno, Ana. ¿Se acuerdan? De Ana Pastor, la de Ferreras, no doña Rogelia. Bueno, yo soy el presidente del gobierno. Pues ayer no era nada. Ayer no era presidente, ayer no había gobierno. Ayer andaba en Davos, no sé si esquiando, ligando o escondiéndose vilmente, porque claro, está basado su gobierno en los comunistas y los separatistas. Y con tal de no dejar el Falcon, es capaz de vender no a su madre, a toda la dinastía materna y paterna, la suya y la de Begoña. Desde Davos, el presidente del gobierno guarda silencio. Pedro Sánchez no dijo nada al respecto durante su intervención en el foro, mientras en Madrid, en la Puerta del Sol, centenares de venezolanos exiliados en España le pedían que se uniera a la lucha. Allí Pablo Casado, micrófono en mano, le exigía al presidente del gobierno que apoye y reconozca a Guaidó, lo mismo que Rivera y Abascal vía Twitter. Desde Podemos, Pablo Iglesias dice que Guaidó ha dado un golpe de Estado. Ni Errejón, ni Carmena, ni Más Madrid se han pronunciado al respecto. ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Sánchez! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Sánchez! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! Ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es sumarse a esas potencias internacionales que ya lo han reconocido, pero también liderar la respuesta de la Unión Europea ante una situación que es absolutamente insostenible. El pueblo venezolano se muere de hambre. Estuvo muy bien ayer Pablo Casado, después de este fin de semana manifiestamente mejorable. La verdad, no por él, sino por el partido que ha heredado, la verdad es que ayer estuvo muy rápido. No es lo mismo un tuit, que eso se hace rápido, que plantarse en sol. Había miles, al final no se veía la multitud. En España hay 300.000 venezolanos. Y ahí la verdad es que Casado estuvo, además habla muy bien, cogió el micrófono, sin papeles, como hace él. Bueno, lloraban ahí los venezolanos. Y ahora la cuestión, luego vamos a hablar con él a las 8, a ver cómo se organiza esto en Europa. Porque ahora corresponde a la oposición en España, a este régimen corrupto, liberticida que tenemos, el de Falconetti, legal pero absolutamente ilegítimo, corresponde llevar a Europa esto, para que vean los cobardes y los narcocorrompidos de Bruselas y de Estrasburgo que España no es bolivariana, que España no es narcocomunista, que tenemos un gobierno de quita y pon que lo han puesto los golpistas, pero que esto puede cambiar y puede empezar a cambiar en mayo. La verdad, aquí el único gobernante legítimo que tiene Venezuela es Guaidó. No se trata de dos presidentes, se trata de que el único que ha sido elegido democráticamente por los venezolanos es Guaidó. Maduro organizó un parlamento paralelo en unas elecciones a las que solo se presentó él y que claro ganó él, lógicamente, que no han aceptado ninguno de los países, ni siquiera los cobardes de la Unión Europea. Hace falta ser cobarde, miserable. He visto dice que Mogherini se llama Federica, para mí que se llama Frigidaira, o sea, tía payasa salía ayer. No, porque era como Borrell en italiana. Pero vamos a ver, ¿pero qué está diciendo esta tía? Si no habéis reconocido las elecciones de donde se ungió a sí mismo Maduro, ¿cómo podéis equidistar con el que fue elegido democráticamente y está dirigiendo la lucha por la democracia? Son ratas. Bueno, pero la cosa continúa.
Juan Guaidó se ha comprometido a poner en marcha el proceso de transición democrática. Según lo previsto en la ley, el nuevo presidente debe lograr el cese de la usurpación con la ayuda internacional y a continuación restablecer la vigencia de la Constitución y conformar un nuevo gobierno que le acompañe hasta la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Escuchamos a Antonio Ledezma en Casa de Herrero. Pueblo alborozado, sublevado, porque es una sublevación cívica, lo que se ha visto hoy en Venezuela y en el resto del mundo. Y esto se corresponde con la lucha irrenunciable de un pueblo que no ha claudicado a pesar de todos los atropellos, de todas las persecuciones de las que hemos sido víctimas. Bueno, luego hablaremos con Luis Herrero, que hay que recordar que fue secuestrado por los sicarios del régimen, entonces todavía vivía el gorila. Porque con otros eurodiputados fueron a ver elecciones, claro. Imagínense cuando los que van a ver cómo son las elecciones son secuestrados por el SEBIN, que es la checa de ese régimen, organizada, por supuesto, por la tiranía cubana. Pero mientras tanto en España seguimos viviendo, la vergüenza de que ayer los reyes tuvieron que entrar por una puerta lateral. Yo espero que hoy pidan no la reprobación, la expulsión de Marlaska del ministerio. O sea, reprobar es poco. Se puede ser cobarde, muy, muy, muy cobarde, y luego ya, muy por debajo de las gallinas, más o menos a la altura de la lombriz de tierra, lo del gobierno este. Que no se atreven con los pesetos locos. Pero habráse visto. Y en Barcelona, de una manera ilegal, han conseguido que desconvoquen los taxistas. Es igual, lo han hecho ilegalmente. Cambiando la forma de actuar, la única forma de vivir de Uber o de Cabify, se van a ir igual. Dice, no, es que vamos a alargar el tiempo de llamada. No, si quieres esperamos el día anterior para poder llamar y coger un taxi. Payasos. Pero así dicen que han desconvocado. No, no han desconvocado nada. Así lo que han impuesto es una situación imposible para las VTC. Los taxistas de Barcelona aceptan las condiciones de la negociación con la Generalidad y desconvocan la huelga. El acuerdo, que exige que quien quiera contratar un VTC deba hacerlo con 15 minutos de antelación, llegaba tras la dimisión del llamado Comité de Huelga. Una vez apartado este sector, los huelguistas improvisaron una votación en asamblea en la que decidieron poner fin a los paros. Aún está por ver si Uber y Cabify mantienen el servicio en la ciudad. En Madrid, sin embargo, el conflicto continúa después de que ayer un taxista fuera detenido y 11 personas resultaran heridas, 5 de ellas policías. Comunidad y Ayuntamiento se reúnen hoy a las 10, previsiblemente con la misma propuesta sobre la mesa que en Barcelona. Desde el Gobierno, Ábalos insiste en señalar como culpable a la comunidad, mientras Ángel Garrido emplazaba al Ayuntamiento a tomar parte de lo que le corresponde en el asunto. Manuela Carmena se posicionaba con los taxistas y reduce el conflicto al ratio 1:30. ¿Te va a hacer comparecer de qué? Ya me hizo comparecer, lo aprobamos. Que no asumen el decreto, la ley. No lo asumen, yo porque tengo que comparecer por temas que están ya, en este caso, fuera de mi competencia, pero no tengo ningún problema. Nuestro borrador está hecho, abierto a matices, por supuesto, abierto a otras incorporaciones, salvo en un asunto, la precontratación no lo vamos a poner. Si el Ayuntamiento lo quiere asumir, me parece fantástico, y ayer creo que dijo ya la concejala Sabanés que lo asumirían. A mí me gusta mucho recordar que el conflicto que vivimos ahora es un conflicto porque tienen razón los taxistas, se ha incumplido la norma. La norma insistía en que tenía que haber 31. Tú sí que eres uno. Qué mala es la tía. Estoy seguro de que no está coja. Lo está fingiendo. Se habló de las empanadillas con el rejón. Es más mala, la abuela Lobo. Es más mala que un dolor. Que está contra la libertad. Pero lo decía ayer, que es que en el 77... era candidata por el sector más estalinista del PC, porque había dos sectores, uno el de la Checa, de la guerra civil, el de Moscú, etcétera, y otro que era aperturista, de Tamames y tal y cual. Esta era de la Ardura, y era una cría, era Manola entonces, 77, o sea, Stalin estaba todavía robando bancos. Bueno, y está alzando bienes, que es una de las cosas típicas del estalinismo. Bueno, pero hay maneras de hacer dinero honradamente. Por ejemplo, Cristina, mutuándose, ¿verdad? Eso claro. es. Y además, ¿sabes que desde que me cambié a la mutua ya no me equivoco? Porque antes pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero estaba completamente equivocada. Desde que he pasado todos mis seguros a la mutua, tengo lo mismo, pero por menos dinero. Además, mutuarse es muy sencillo. Solo hay que llamar a este teléfono, el 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Muy bien, pues vamos a acercarnos a la prensa económica porque hay muchas noticias, todas naturalmente también de carácter político. Esto del taxi, como todo lo que afecta a la libertad de los ciudadanos, tiene una repercusión directa en la economía. Una economía moderna, una economía que no es la agricultura. La agricultura en la Edad Media, pues tú nacías, estabas pegado al terruño, ahí en una comarca con un castillo y un señor. Bueno, si era la parte cristiana en España, pues bueno, hasta que venían los moros. Los de Castilla, que eran Castilla, tierra de homes libres, como se decía, homes libres, iban a arar con la espada. Se venía el moro. Conviene recordar, porque es que venimos de ahí, de las instituciones de Castilla, como la frontera del oeste. Iban a arar, y arar en Castilla es duro, con el arado y con la espada, por si tenían que congregarse rápidamente para defender el campanario. Bueno, pero eso lo que demuestra es fundamental, que para que algo prospere tienes que tener seguridad. Si tú no tienes seguridad, no puedes tener libertad. La ley parte de una fuerza que te asegura la seguridad. Pues tener la ley que quieras. La Constitución de la Unión Soviética garantizaba todos y cada uno de los derechos humanos puntillosísimamente. Por supuesto, nadie creía en la ley. ¿Por qué? Porque la única fuerza la tenía el gobierno despótico. Pues en la economía pasa lo mismo. No puede funcionar la economía sin libertad. Y no puede haber libertad sin seguridad. Y no puede haber seguridad sin ley. Esto es así. Y naturalmente lo del taxi va a pasar factura al sector servicios y desde luego a la voluntad de los ciudadanos. Vean, ahora comentamos el informe que aparece hoy en Libre Mercado, en Libertad Digital, pero que hay una frase que yo la he oído, pues no sé, como 100 veces en los últimos 2 días. No cojo un taxi en la vida. La frase más corriente. Yo lamento, porque yo soy muy taxistero, pero hombre, es que hay cosas que no pueden ser. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, la verdad es que aparte de las intrigas villarejas, que están teniendo un eco sorprendente en la prensa económica... Hoy son portada en todos los periódicos. Es una falta de seriedad asombroso. Luego que la gente no compra papel. Sí. Salmón, hombre, claro, que según lo que vendas. Pero bueno, vamos a este informe de Libre Mercado sobre la cuestión del taxi. Antes, siempre recordamos la buena doctrina. La economía funciona sobre la base de unas instituciones sólidas y fiables. Si no te fías, el dinero no fía, el dinero se larga. Sí, eso que es muy sencillo. Mira que es fácil de entender, pues bueno, no todos. Informe, como bien dices, de Elena Berberana en Libre Mercado. El enfado de los madrileños crece por la violencia y los cortes de tráfico. Esa frase que decías tú se recoge en el titular. No cogeré un taxi en mi vida. Es lo que dicen aquellos a los que ha preguntado Elena Berberana. También en los comercios, viendo un poco cómo esa guerra que ha proclamado el sector del taxi está haciendo estragos, no solo en la población, sino también, como bien decías tú, en el sector servicio. Bueno, yo no sé, pero dentro de unos días seguramente lo sabremos. La cantidad de gente que se bajó la aplicación de Cabify o de Uber ayer y anteayer. Se han consolidado como las 2 aplicaciones más descargadas en estos días. Que son las que suenan como reacción. Madrid, la gente siempre ha cogido el taxi. Ahora ya si te tocan las narices, claro. Hablabas de seguridad jurídica muy rápidamente. Es uno de los reclamos que ayer se dijo en Diálogos en Libertad con Lorenzo Amor, con Ana Plaza de CEAT y también con Borja Pascual. Fue una de las reclamaciones que para el autónomo es muy importante y para todo el empresariado del tejido económico el tener seguridad jurídica. Es la clave de todo. Bueno, la única seguridad que tienen los madridistas en la competición, la Copa de nuestro Rey, Gran Rey, es que meta la pata Valverde. Es decir, la inseguridad en las alineaciones de Valverde. Que nos lo cuente Vicente Azpitarte. Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana de Federico.
con Federico Jiménez Los Santos. Vicente Azpitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. No sé yo si hay demasiada euforia con la derrota del Barça ayer, que pudo ser mayor. Desde luego les va a costar remontar ese 2-0 en Copa del Rey en el Sánchez-Pizjuán ayer frente al Sevilla, y es que Valverde se podría decir que prácticamente tiró la copa, salió al terreno de juego sin habituales como Ter Stegen, Jordi Alba, Sergio Busquets, Coutinho, Luis Suárez, Dembélé lesionado y Leo Messi, que también se quedó en Barcelona. La semana que viene tendrán que remontar. Partido sin duda difícil en el Camp Nou. Bueno, pero el Sevilla juega contra el Bar y Sa. Bueno, por lo menos ayer sí que se llevaron ese 2-0 en un gran partido. Hoy 9:30 de la noche el Real Madrid recibe al Girona, cuartos de final de Copa del Rey. Recupera Santiago Solari a Toni Kroos, que seguramente partirá desde el banquillo, así como Marcos Llorente. Ya están recuperados los dos. Hombre, ya tenemos doble pivote. Ahora que Casemiro vuelve a andar. Sí, va a ser titular casi con total probabilidad hoy el brasileño. Pues vamos con las noticias de cercanía y a partir de las 8 vamos a hablar con Pablo Casado brevemente de lo de ayer, su presencia en la Puerta del Sol, el discurso extraordinario, el apoyo a la gente decente de Venezuela, que hay mucha en España, y también hay algunos indecentes. Lean el artículo de Gascón de la semana pasada en Libertad Digital. Hay que congelar todos los fondos, públicos y privados, del régimen venezolano. Esto para la oposición no es problema. Para el régimen, para el narcorrégimen, eso es la muerte. Es